Hola, os habla Mario Arias, asesor fotográfico en Fotografiarte. Vamos a abrir una Canon EOS 7D Mark II, una cámara que fue presentada en la última feria Fotoquina y que de alguna manera, aunque ya habíamos recibido las primeras unidades, nuestros clientes no tuve manera de poder hacer ninguna review y en esta segunda partida he podido retener alguna unidad porque escasean, creerme, para poder hacer una revisión como es habitual en nuestro canal de YouTube y bueno, pues poder comprobar las delicias de esta máquina. La máquina el modelo llevaba muchos años con los rumores, con la rumorología de que se iba a evolucionar. La verdad es que ha sido una evolución muy tranquila. Canon en este caso se la ha tomado con calma y bajo mi punto de vista pues con cierta digamos sentido, ya que bueno, pues aquella EOS 7 primitiva o primera que hubo, pues la verdad es que fue un gran producto, un producto que tuvo durante mucho tiempo un gran hueco dentro del aficionado medio y también del profesional. Y bueno, pues esta EOS 7D Mark II, digamos, evidentemente es una cámara que continúa en esa línea, es un diseño, por lo que puedo tocar y apreciar, muy similar a lo que ya conocíamos, con los mandos en cuanto a la disposición de los mismos, los botones, pues un poco como lo que ya conocíamos y desde luego indudablemente la evolución es interna, ¿no? Hoy por hoy, digamos que en el formato APS-C, que parecía que yo creo que ha sido también una de las causas de las que Canon se haya pensado si evolucionar esta 7D con otro formato APS-C, como ha sido el caso, o a lo mejor pensar en una full frame, pues para eso ya tienen su gama de full frame y en esta 7D pues han querido continuar con un sensor APS-C, es un sensor tipo MOS, de 20 millones de píxeles. Esto sí que es cierto que mejoramos con respecto al modelo anterior que era un sensor de 18 millones de píxeles. Aquí tenemos un poquito más de resolución y sobre todo, bueno, pues en las generaciones de sensores más modernos, pues la latitud que ha ganado, la cámara en cuanto a la hora de poder, digamos, trabajar con con ISOs elevados, con poca luz, pues luego también vamos a notar una gran diferencia. Os hablaba del sensor, este MOS de 20 millones de píxeles, lo monta un doble procesador, lleva dos procesadores Digit 6, con lo cual hacen una cámara bastante rápida y precisa pues a la hora de trabajar, que yo creo que es un poco lo que se pretende con un producto de este tipo. Mientras que hablaba estaba insertando la batería es la LP6, que ya conocíamos de modelos tipo la EOS 5 y EOS 70 y bueno, pues la EOS 5 Mark II, la Mark III, la EOS 70, ya le he incorporado una serie de máquinas y esta pues también, que bueno, es otro detalle a tener en cuenta y de agradecer, para los que sois usuarios ya de otros modelos de la marca Canon, pues bueno, pues es la misma batería. Es cierto que viene es LP6N, es un poco más de miliamperios con alguna normativa nueva, pero aquellos que tuvierais baterías LP6 os podéis funcionar con ella perfectamente. La máquina pues transmite esa solidez que se presupone a un producto profesional, porque bueno, aunque por precio, que está en torno a los 1.600 euros, pues es un producto que indudablemente muchos aficionados se van a animar a comprar. Desde luego la concepción del producto es un producto profesional, por lo tanto tiene una carcasa o un chasis de magnesio que la hacen extremadamente resistente pues a todo el tema de pequeños golpes o pues evidentemente también poder trabajar en condiciones bajo la lluvia, no es que sea acuática, pero sí resiste bien pues todo lo que es la intemperie y bueno, pues desde luego esa solidez en cuanto cogemos la máquina y el producto yo creo que se denota fácilmente esto que os estoy contando. En cuanto al APS-C que montaba, pues os decía, la puede definir hoy en día quizá como el mejor producto APS-C del mercado, de luego es el que está puesto a nivel más profesional y hoy por hoy se puede decir que es la única cámara actual, moderna, recién salida al mercado, que monta un sensor APS-C, porque bueno, pues la propia Canon o también Nikon habían decidido pues en los formatos full frame ir evolucionando el producto, pero no había habido esta evolución hasta que apareció esta EOS 7D Mark II, que desde luego pues sí que es una evolución en el formato APS-C y que desde luego, bueno, pues yo creo que tiene su cierta cabida porque hay fotógrafos que con la calidad que dan estos productos, con la fiabilidad y con el hecho de tener un APS-C, pues es más que suficiente, incluso de agradecer para los fotógrafos de naturaleza, si utilizan grandes teleobjetivos, pues el efecto multiplicador que ya tiene el propio sensor de por sí, desde luego, bueno, pues hace que sea francamente interesante. Otra de las características, vamos a montarle uno de los objetivos que tengo por aquí, pues uno de los más sencillitos que tiene Canon, el 50 1.8,
para un poco, según voy hablando de ella, pues poderos comentar. Una de las diferencias que decía interna que tiene la cámara es el tema del fotómetro. El fotómetro, bueno, pues aparte de ser sensible al RGB, incorpora un sensor IR, con lo cual digamos que este sensor solo va a medir la luz infrarroja, la que no ven nuestros propios ojos, que sumado al RGB pues me va a dar unas mediciones de luz muy precisas. Es decir, la máquina os decía que por latitud de sensor va a funcionar francamente bien a ISOs altos con ausencia de ruido. Si a esto le añadimos la precisión que va a tener la fotometría de la cámara debido a este nuevo sensor que incorpora de infrarrojos dentro de la que es el fotómetro normal de RGB, pues desde luego la hace muy apropiada para poder, digamos, utilizarla en condiciones de poca luz, ¿no? En cuanto al enfoque, el enfoque también es una de las cosas que se ha mejorado, es un enfoque ultra rápido, dependiendo de la lente también va a influir pues el tema del silencio del mismo, incorpora hasta 65 puntos divididos en cruz, los cuales pues, se pueden agrupar para poder hacer seguimientos de objetos que vayan en movimiento, pues para poder hacer barridos, y en ese sentido pues también es una máquina que para los fotógrafos de naturaleza evidentemente puede ser muy digamos adecuada, pero también quizá para los fotógrafos deportivos que con un formato de sensor de APS-C puedan ser suficientes para ellos, que en la mayor parte de los casos lo son, y bueno, pues indudablemente que necesiten una velocidad de respuesta en cuanto al enfoque pues totalmente profesional, y desde luego esta máquina lo va a mantener. El igual que tenía ya en su máquina en aquella 7D pues inicial, pues incorpora un pequeño flash retráctil en la propia cuerpo. Es una de las cosas que otros modelos de la marca, como es la EOS 6 o la EOS 5, pues sabéis que carece. Evidentemente, hoy en día la tendencia a fotografiar con flash cada vez es menor, pero bueno, el hecho que incorpore este pequeño flash yo creo que siempre es un síntoma de tener un buen accesorio incorporado en la propia máquina, y a mí, lejos de que sobre, creo que está muy bien que está incorporado. No ha habido grandes diferencias técnicas, de hecho las diferencias básicas os las he explicado ya, que es ese doble procesador para hacerla muy rápida, ese enfoque preciso. En cuanto a esa rapidez de fotogramas por segundo, podemos hacer ráfagas de hasta 7 fotogramas por segundo, que luego, hasta 8 fotogramas por segundo en la EOS 7 Mark II. En esas ráfagas, incluso si tenemos capacidad de tarjeta, podremos hacer hasta 1000 JPGs continuados o hasta 20 RAW de una forma continuada sin levantar el dedo, con lo cual es una ráfaga y una capacidad debido al procesador este doble o dual que me va a permitir grabar muchos fotogramas por segundo. Y bueno, pues la verdad es que no ha habido grandes digamos evoluciones o no grandes tecnologías alrededor de la cámara, sino han ido, yo creo, muy a lo preciso, a lo que el profesional, el aficionado que se dedica a este tipo de fotografías pueden ir buscando, y han hecho una máquina pues sin grande, no nos sorprende ningún botón, y sí que hay unas grandes diferencias internas, pues, de fotometría, del sensor, del procesador, etcétera, ¿no? Incorpora, eso sí, un GPS para con la posibilidad de poder geoetiquetar las fotografías, bueno, pues para tener la precisión donde tengan. Tiene un HDR incorporado para poder sumar en un solo fotograma hasta 3 fotografías, y de luego, pues bueno, pues son esos pequeños avances que no son tan novedosos porque ya los conocíamos de otros modelos, incluso de cámaras más sencillitas, y bueno, pues la verdad es que funciona bien. Le monto ahora un objetivo de Tamron, es un 16-300, una óptica ultra zoom también de las últimas presentadas por el fabricante japonés. La velocidad de enfoque es extraordinaria, con un objetivo ultra zoom además de estas características, que siempre tiene que mover un bloque óptico mayor, pues la verdad es que es realmente interesante, ¿no? El tarjetero pues funciona o bien con tarjetas Compact Flash, que tiene una ranura, pero viene con una segunda ranura tipo SD, lo cual me parece que es bastante útil pues, para poder hacer un backup o grabar lo mismo en una tarjeta que en la otra, y de alguna manera creo que también pues, es otro elemento de los que considero bastante interesantes. La pantalla de atrás es una pantalla de 3 pulgadas, un TFT de más de 1 millón de píxeles de resolución, bastante bueno en cuanto a la hora de ver fotos o a la hora de poder seleccionar los diferentes modos de menú. Y bueno, pues la máquina en sí es bastante ligera, no llega al kilogramo, son 900 gramos ya con pila y todo puesta, y la verdad es que bueno, pues creo que estamos ante una máquina que de luego va a hacer la delicia de cierto tipo de fotógrafos, como puedan ser los que os decía, de naturaleza, de fotógrafos de deportivo y demás. Ya no solo con estos objetivos que hemos probado, tengo aquí un teleobjetivo de los que
los amantes de la fotografía de naturaleza que os hablaba son deseosos de él. Se trata de un 600 milímetros, también de Canon original, F4, el LIS2, y bueno, pues con este tipo de lentes, pues la verdad es que entre la maravilla de la velocidad de enfoque del propio objetivo y las posibilidades que tiene a la hora de hacer ese tipo de fotografía, desde luego, este podría ser una combinación bastante interesante y buena, ¿no? Pues una cámara de este tipo, que con este factor de multiplicación, este 600, realmente se va a convertir en un 900 F4, con la posibilidad incluso de incorporarle un duplicador a esta distancia focal, pues bueno, pues todos aquellos fotógrafos que se dediquen a la fotografía deportiva de naturaleza, los amantes de los pájaros, etcétera, pues creo que esta EOS 7 puede ser un complemento asequible, con buenos resultados y, desde luego, sobre todo, fiabilidad. Si algo si desde luego hereda, digamos, el éxito que ya tuvo la cámara primitiva, lo que es la EOS 7 de original, esta Mark II es capaz de tener esa línea continuista que tuvo aquella máquina. Creo que tenemos cámara para otros cuantos años y con objetivos de esta índole, aunque sean objetivos también más discretos, porque no vamos a conseguir unas calidades tremendas. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño acercamiento a la EOS 7D. Voy con un poquito de retraso, pero ya os explicaba los motivos. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y nada, en fotografiarte.es ya disponemos de unidades, ya las listas de esperas de la máquina serán un poquito más cortas. Y bueno, pues encantado de poderla vender. Y si tenéis alguna duda, como siempre os digo, a través de nuestro blog, estaré encantado de poder resolverla. Gracias y hasta la próxima, amigos.